Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor nuevamente y aquí en La Voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Con nuestros hermanos Juan Nazario, este servidor Junior Pérez. Nuestro hermano Richard no está con nosotros, está resolviendo un asunto en su hogar y le pedimos que nos ayuden en oración para que se pueda resolver ese asuntito en su residencia, ya que es un problema técnico que hay y a veces pues eso tiene una prioridad en el sentido de que prácticamente con los calores que hay pues hace falta que el sistema de aire acondicionado esté funcionando apropiadamente. Pero continuamos y estamos aquí reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es el provisionismo. Y el provisionismo es una especie de corriente teológica dentro del cristianismo que sostiene que Dios ha provisto de manera suficiente la salvación, escuche bien, para todas las personas y que todos tienen la capacidad de responder al evangelio de Jesucristo mediante el libre albedrío. Ahora, posición es una que se opone tanto a la doctrina calvinista de la predestinación, la cual entonces sugiere que Dios ha elegido a personas para ser salvas, mientras que otros están destinadas a la condenación. Ahora, vamos a hablar más a fondo del tema y para eso el hermano Juan va a estar dando información para que nosotros estemos al tanto cuáles son esas corrientes teológicas. Dios te bendiga, Juan. ¿Cómo estamos en esta hora? Dios te bendiga, Junior. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos sintonizan a través de este medio y de este tu programa, La Voz del Heraldo, la cual tú llevas a cabo. Estamos bien, gracias al Señor. Oramos por la situación de Richie también y está todo en orden, gracias al Señor. Evidentemente ya tú anunciaste que vamos a estar hablando sobre el provisionismo, lo cual es una postura soteriológica, una postura sobre lo que es la salvación del hombre, ¿verdad? En esta, pues, Dios provee para todo el mundo la oportunidad de ser salvo. Pero antes de entrar a eso, me gustaría ir a la biografía, porque quizás no mucha gente conoce a Leighton Flower. Y Leighton Flower es un doctor que es estimado profesor de teología en la Universidad de Trinity Seminary. Y es un atractivo presentador de la aclamada transmisión teológica Soteriology 101. Es autor con 3 libros notables en su nombre: The Potter's Promise, God Provision for All, y su último lanzamiento, Dibujado por Jesús. Dedicó más de 2 décadas a los bautistas de Texas, destacando en evangelismo y apologética. Leighton viaja por todo el mundo, dirige seminarios de evangelismo y apologética. Participa en debates y dirige conferencias de capacitación. Durante su tiempo como director de evangelismo juvenil, supervisó la conferencia de Superverano y evangelismo juvenil, impactando a miles de adolescentes con mensaje evangelístico y movilización misionera. Leighton también ha estado involucrado en ministerios como See You at the Pole, un movimiento global de oración iniciado por su padre que lleva a personas de todo el mundo. Leighton obtuvo su licenciatura en Teología Aplicada de la Universidad Harding-Simon en 97, una maestría en Divinidades con lenguaje bíblico del Seminario Teológico Bautista de Southwestern en el 2000 y completó su doctorado en el Seminario Teológico Bautista de Nueva York, de Nueva Orleans en el 16. Leighton y su esposa Laura, terapeuta autorizada en Richardson, tiene como hijos a 4 y viven en North Garland, en las afueras de Dallas. Antes de incorporarse al personal de los bautistas de Texas, Leighton sirvió como pastor en la iglesia local durante más de 10 años y él y su familia son miembros de la First Baptist Richardson. Eso es aquí en Texas. Pues bien, vamos a comenzar con qué es el provisionismo. Para darle una introducción a este tema, el provisionismo es la postura soteriológica, como dije anteriormente, la postura de salvación, de que Dios ama y provee para todo el mundo. La oportunidad de ser salvos por medio del Evangelio de Cristo
y de que todos tenemos la responsabilidad de responder a ese llamado. Todos sabemos que Dios llama, regenera y entonces nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Esta es la doctrina bíblica de la salvación. Es sostenida por la gran mayoría de los cristianos, tales como nuestros hermanos pentecostales, los anabaptistas, quienes existieron mucho antes de la Reforma Protestante, los bautistas generales y regulares, algunos metodistas y otros grupos reformados y evangélicos. Así que el término provisionismo, que viene de proveer, es una palabra moderna, pero no su concepto, pues estas son las creencias que siempre ha creído la Iglesia. Y eso se puede comprobar no solamente con la Escritura, sino también con la patrística, ya que históricamente todos los padres más antiguos, antenicenos y preagustinianos, eran provisionistas. Por ejemplo, Anastasio de Alejandría, 296 al 373, escribió diciendo: el Hijo de Dios vino al mundo a redimir a todos los hombres, sufriendo en su cuerpo en favor de todos los hombres. Por lo tanto, el prohibicionismo es básicamente y prácticamente lo que dice Juan 3:16, conocido como el Evangelio en pocas palabras, o el texto de oro y corazón de la Biblia. Porque de tal manera vio Dios al mundo, que es la intención de la expiación, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel, ahí está la extensión de la expiación, que Él crea condición, es la condición que se requiere para que nosotros seamos salvos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la provisión y aplicación de la expiación. Así que ahora, bien, al igual que otros cristianos, nosotros también usamos un acronismo en inglés, que es provide en inglés, que significa proveer en español. Y así poder presentar la doctrina básica de la gracia de Dios, y ahí al lado de la imagen tienen referencias bíblicas como apoyo. Eso es un chart que nosotros tenemos, pero no podemos proyectarlo ahora, hermano. Nos van a perdonar esa, pero subsecuentemente, en la medida que podamos hacerlo, pues lo haremos. En otras palabras, esto sería como una clase de soteriología 101, sin olvidar que hay otros movimientos minoritarios dentro del cristianismo, pero con frecuencia, principalmente en las redes sociales, que también sostienen los que ellos llaman la doctrina de la gracia, por lo que también usan el mismo vocabulario que nosotros, pero con diferentes significados e interrupciones. Por lo tanto, es importante saber estas diferencias para no confundirnos y saber por qué creemos en lo que creemos. Voy a dejarlo hasta el momento para si tienes algún comentario, Junior, para entonces entrar al acrónimo que tenemos por letras. Bien, lo que me llama la atención entonces es que un provisionista es prácticamente alguien que sostiene y defiende lo que se llama esta postura de carácter teológico, es que entonces cree que Dios ha provisto de manera suficiente la salvación para todos los seres humanos. Entonces, el aspecto de la elección para la salvación depende entonces de lo que se llama la respuesta libre de cada persona a la oferta de la gracia divina. Es prácticamente lo que el provisionismo postula. Entonces, te quiere decir también que es una postura que busca entonces balancear lo que se llama la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Ahora, hay algo interesante porque algunos neocalvinistas, yo le llamo neocalvinistas, sostienen que prácticamente el que el ser humano tenga una participación es considerado como una obra, pero hasta donde nuestra información llega, el ser humano no tiene la capacidad de poder salvarse a sí mismo. Lo único que el ser humano aporta para la salvación prácticamente son sus pecados, que es reconociendo su condición caída. Y además se debe de entender
de que el libre albedrío no es un impedimento para la soberanía divina. Por lo tanto, el ser humano tiene una capacidad decisional porque es parte de la imagen de Dios que Dios ha manifestado sobre el ser humano, que también demanda que sea manifiesta porque entendemos de que Dios con todo lo que ha creado tiene una relación particular. Y en el caso del ser humano le da esa capacidad de que pueda decidir. Por lo tanto, a veces se hace bien difícil absorber de que Dios es el que imparte lo que se llama un don de fe para que las personas se salven. En realidad lo que Dios imparte es ese evangelio de proclamación que confirma en nosotros la realidad de un Dios, y ese mismo evangelio nos confronta con nuestra realidad existencial. Entonces, prácticamente se puede decir que el provisionismo trata de balancear lo que el arminianismo hace en cierta medida, porque muestra que la gracia es una de carácter previniente. Ese es mi comentario. Correcto. A veces podrían también algunos hermanos calvinistas tachar esta doctrina de universalismo, pero no es así, porque la palabra es clara en Juan 3:16 cuando dice que para todo aquel que Él crea, ahí está la extensión, ¿verdad?, de la expiación que Dios quiere hacer para con el hombre. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que ver esta perspectiva soteriológica como una extensión de lo que es el calvinismo y lo que es el arminianismo. ¿Por qué? Porque prácticamente Leighton Flowers lo que trae es una asimilación, ¿verdad? Por decir así, del calvinismo con el arminianismo. Y lo digo así porque prácticamente Leighton Flowers lo que hace es obviar los primeros 5 puntos calvinistas, que es la depravación total, la elección incondicional, la redención particular, expiación limitada y el llamamiento eficaz o gracia irresistible. Y prácticamente pues cree que hay libre albedrío o habilidad humana para decidir, ¿verdad? Hay una elección condicional, que hay que creer en el Señor Jesucristo, y hay una expiación general que es para todos los hombres y que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. En el caso del último punto, pues el último punto viene siendo que hay una seguridad, ¿verdad?, eterna, que es prácticamente, por decir así, la preservación de los creyentes. En ese aspecto, pues ahí tiene el punto de los calvinistas, pero no necesariamente tenemos que verlo desde esa perspectiva. Tendríamos que entrar entonces a describir el acrónimo que significa provide, y tendríamos que comenzar con la letra P, y eso vamos a empezar ahora. La P, la cual hace referencia al pecado, y es lo que separa a todo el mundo de la comunión con Dios. Como dice esa expresión, todos estamos en el mismo barco. En Romanos 3:23 y 5:12, esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Romanos 5:18 nos dice, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, que es la depravación, así también por la justicia de uno solo vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida, que ahí está la expiación ilimitada. Así que ahí vemos un paralelismo en el verso, es decir, si vamos a hacer una referencia de la cantidad cuantitativa de las personas involucradas en la depravación, entonces de la misma manera vemos que también se les ha dado la oportunidad de ser salvos, pues de eso se trata. La gracia de Dios, la cual no hace acepción de personas, y eso está en Tito 2:11. Así que, por cierto, la Biblia describe metafóricamente esa condición de pecado como una enfermedad o con la muerte.
Y eso es metafóricamente, ciertamente lo estamos diciendo de esa forma. Pero que la Biblia diga que el inconverso está espiritualmente muerto en sus pecados, eso no significa que literalmente no tiene la capacidad de creer en Cristo ni responder al llamado de Dios. Primero, porque en ninguna parte de la Biblia enseña que uno de los resultados o maldiciones de la caída fue la pérdida de la libertad de la elección o libre albedrío. Segundo, porque si fuera así, no tendría sentido que Cristo haya invitado varias veces a las personas que creen en Él. Y encima de eso, decirnos que Dios se va a llenar de ira, que nos va a juzgar y condenar si eso es algo que no podemos hacer. Tercero, un muerto tampoco puede pecar y no puede hacer nada, por lo tanto, no se puede decir palabra muerte literalmente. Además, la palabra muerte en la Biblia se refiere a la separación y eso es lo que vemos en Adán. La palabra del pródigo, del hijo pródigo y de la iglesia de Sardis, no una total inhabilidad. Después de todo, la Biblia describe más la condición de pecado como una enfermedad terminal y a Cristo como un único médico que nos provee, que nos puede sanar. Marcos 2:17. Y eso da muy certeramente al blanco cuando tú me decías en aquel momento que estábamos llevando a cabo la transmisión del arminianismo versus el calvinismo, de que el hombre no se puede tomar de que está muerto en vida, porque es un aspecto espiritual lo que se está diciendo que está muerto, pero que el hombre, al ser llamado, ¿verdad? Viene el hombre a ser regenerado y esa regeneración provee la capacidad nuevamente para que el hombre elija entre el bien y entre el mal. Ahí es la elección, ¿verdad? O sea, tenemos que ver que nosotros tenemos esos puntos muy parecidos a lo que es el arminianismo, pero Ahora, perdona que te interrumpa, Juan, sí, y eso que menciona, nosotros, número uno, nosotros no estamos aquí presentando el aspecto simplemente de que nuestros hermanos calvinistas están erróneos, no, sus posturas se respetan y las hemos presentado, tanto también nuestros hermanos arminianos, y estamos presentando la postura provisionista. Lo que queremos presentar es cada una de ellas para que cada uno de nosotros evaluemos a la luz de las Sagradas Escrituras y lleguemos a nuestras propias conclusiones basado al análisis que nosotros hagamos. Ahora bien, la Biblia es categórica cuando habla en cuanto a lo que se refiere a haber muertos en delitos y pecados. Es un término de carácter metafórico, porque está hablando enfáticamente de la condición espiritual. También se puede notar en la escritura la importancia de la disponibilidad constante de Dios en buscar al ser humano y la intención de rescatarlo de su condición pecaminosa. Por lo tanto, es importante crear un marco de balance ante todas estas posturas, porque eso es lo que son posturas. E incluso yo personalmente lo he señalado, tanto estas posturas, todas tienen un grado de ser incompletas. O sea, siempre hay un momento donde vamos a llegar a una pared donde hay ciertas preguntas que no van a poder ser contestadas. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que ir a la escritura y ver qué es lo que Dios en realidad está plasmando. Estamos viendo un Dios que promueve la universalidad, y entiendas universalidad, el deseo de que todo ser humano alcance la salvación. Una cosa es el deseo de Dios que todo ser humano alcance la salvación, y otra cosa es que el ser humano tome la determinación de querer alcanzar esa salvación. Eso es lo que quería mencionar, Juan. Perdona que te haya interrumpido en ese no, está momento. muy bien y es muy pertinente lo que estás diciendo. Evidentemente, lo que nosotros no queremos decir aquí
que una o la otra de los hermanos, tanto arminianistas como calvinistas, estén mal, sino que queremos mostrarle la diferencia de otra perspectiva soteriológica para que puedan los hermanos considerarla y hacer una evaluación, ¿verdad? Correcta de si lo que dice el doctor Leighton Flower está en lo correcto y se acomoda más a la actualidad que estamos y a la realidad que estamos viviendo bajo la sombra de lo que dice la palabra de Dios. Porque, ¿qué podemos decir? La Biblia es clara de que el inconverso no se puede decir que está espiritualmente muerto en sus pecados. Eso no significa, perdónenme, que la Biblia diga que el inconverso está espiritualmente muerto, eso en sus pecados, eso no significa que literalmente no tiene la capacidad de creer en Cristo ni de responder al llamado. O sea, como tú estabas diciendo, eso es una descripción metafórica, decir que está muerto, pero la realidad es que es una situación espiritual de la cual nosotros en Arroyo Habichuela tenemos que comprender que nosotros en cuanto a la salvación espiritualmente estamos muertos ahora mismo si nosotros no aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En ese aspecto tenemos vida y tenemos vida para nosotros entender que cuando viene ese llamado podemos arrepentirnos y el arrepentirnos nosotros vamos entonces a ¿qué? A aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador. Porque es evidente que un muerto tampoco puede pecar y no puede hacer nada, por lo tanto no se puede decir palabra muerte literalmente, como estábamos explicando, ¿verdad? Así que me gustaría continuar con la letra R. Sí, que hablamos del pecado, ahora va con la R. ¿Qué significa la letra R dentro de este acróstico? Pues mira, Junior, esto significa la responsabilidad que tiene el hombre cuando llega a una edad madura en la que puede diferenciar entre el bien y el mal. Y la razón por la que somos responsables es porque tenemos libre albedrío. Por ende, somos capaces de entender y responder al llamado del Evangelio de Cristo, ya sea de manera positiva o negativa, aceptándola o suprimiéndola. Si no tuviéramos esta facultad, no tendríamos sentido que Cristo invitara a las personas y varias veces a creer en Él. Tampoco tendría sentido que Dios se llene de ira, nos juzgue y condene si no tenemos libertad de elección. Por tanto, si le quitamos al hombre esa responsabilidad, entonces estaríamos convirtiendo a Dios en la causa, el culpable y el autor del pecado y la maldad, lo cual no es consistente en las Escrituras. Ejemplos que son muy conocidos por cualquier cristiano que lee su Biblia en del Antiguo Testamento, Josué 24:15, donde se afirma lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Deuteronomio 30:19. También enseña lo mismo. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:15-19. Esto también es consistente con Proverbios 1, 24, 25, 28 al 31, en donde Dios mismo dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos.
Aquí vemos esa responsabilidad donde Dios llama a los hombres al arrepentimiento, pero algunos deciden rechazar y resistir su llamado. Ahí es que podemos ver lo que es la posición de la expiación general que explican los arminianos. En ese sentido, ¿verdad? Es como si resistiéramos al Espíritu Santo y no hiciéramos la elección correcta de seguir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador cuando somos llamados, ¿verdad? Para que podamos decidir, elegir si vamos a ir hacia la eternidad o si vamos a ir hacia el lado negativo que viene siendo la pena de los que van al infierno. ¿Alguna sugerencia o algún Sí, comentario? ya que el tiempo nos está traicionando, ¿qué otros aspectos importantes? Porque lo que estoy notando dentro de esta postura teológica es que prácticamente tiene una gran similitud con el arminianismo y está haciendo prácticamente, y valga la redundancia, como está queriendo eclectizar muchos aspectos, tanto del arminianismo como el calvinismo, para crear una especie de balance. Es correcto. Vamos a estar viendo, como te indiqué al principio, los primeros 4 puntos que son muy similares, Ujú. pero acuérdate que aquí te digo ahora, hay sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en el acrónico de lo que es provide, ¿verdad? El hecho es que al final vamos a ver cómo se une la versión calvinista con esta de la provisión, dando ¿cómo que tú dices, Junior? Ecle- Sintetizar, eclectización, ¿verdad? sí, Dentro de ambas doctrinas, trayendo esta doctrina que es la de la provisión. sí, es como crear una especie de fusión, pero de carácter positivo, ¿no? En otras palabras, extraer todo aquello bueno de cada una de estas posturas, y porque cada una de ellas parten de las Sagradas Escrituras basado en los elementos de interpretación, pero tomar cada una de estas que son prácticamente de carácter vital y generar una idea que pueda ser factible de tal manera en la cual se pueda entonces llegar a lo que se llama un punto de armonía, que sería lo ideal. Sería Y, y- eso prácticamente es un sueño, pero sería fantástico. sí, y fíjate, yo lo he estado considerando, yo soy generalmente arminianista, eh, pensando que la salvación se podría perder. Pero estaba analizando esto basado en lo que dice Romanos, no me acuerdo el capítulo ahora, no sé si es el Ujú, 11 o 6, donde dice que los dones de Dios son irrevocables. ujú, Entonces, ok, como la salvación es un don de Dios, ¿verdad? Pues ahí yo certifiqué de que entonces la salvación no se puede perder. Claro está. Sin embargo, hay unos puntos que son indispensables porque si creemos que Dios va a dar la salvación solamente para unos por capricho o por elección unilateral y no ujú, le da la oportunidad al hombre de ser parte de ese plan de Dios, no haría caso de que Jesucristo hubiera venido al mundo, ¿verdad? En ese sentido, pues nosotros tenemos que ver que hay una doble predestinación en el caso de los calvinistas, pero al final cuenta lo que ellos en realidad están diciendo, que es que la salvación es eterna. ujú. Sí, lo que sucede también es como algunos mencionan, o sea, viene siendo gracia para algunos que Dios selecciona y desgracia para otros que Dios no selecciona para la salvación. Entonces, esos son los puntos que se quieren aclarar mayormente. En el aspecto de la gracia previniente es como, por ejemplo, una persona rechaza esa oportunidad de salvación y esa gracia desaparece. Entonces, vemos en la Escritura que la gracia de Dios es abundante. Entonces, cuando se habla de una gracia abundante, tenemos el concepto de que es algo que es constante,
y que estamos viendo la participación activa de Dios en, en intervenir constantemente en la vida del ser humano para que éste pueda tomar una decisión para el beneficio propio, pero reconociendo primeramente lo siguiente: esa salvación que se le otorga es una salvación que es por gracia, o sea, es un regalo que no es merecido. Por lo tanto, el medio para recibirla viene siendo la fe. La fe. Por eso es que la Biblia dice, la salvación por gracia, y esto es don de Dios. ¿A qué se refiere? No a la fe como un don, sino a la gracia salvadora que Dios otorga a todo aquel que reconoce la obra redentora de Cristo. Ya el tiempo nos está traicionando, Juan, y yo Amén, creo que amén. vamos a tener que dejar esta parte para la próxima semana, y vamos a dejar entonces los otros aspectos del provisionismo para entonces seguir tocando este tema interesante. Correcto. Y hermanos, bendiciones a todos. Esperamos que esta sección haya sido de ayuda, y como decíamos anteriormente, aquí en La Voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Los esperamos la próxima ocasión y continuamos con la segunda parte del provisionismo. Bendiciones a todos. Bendiciones.